Bueno, entonces vamos a dar inicio al seminario de hoy. Si quieres pon el flyer, el cual fue preparado y será presentado por el doctor Luis Conde, quien es residente de nuestro programa en el Centro Médico Docente La Trinidad. Es de hacer notar que aunque tenemos un residente en el Centro Médico Docente de La Trinidad y otro en el Hospital Oncológico Padre Machado, muchas actividades se hacen en conjunto, entre ellas lo que es el seminario y muchas de las actividades quirúrgicas, difusión de casos, etcétera, pero particularmente los seminarios los realizamos los jueves en el Hospital Oncológico Padre Machado, a donde se traslada el residente del Centro Médico Central. Hoy el doctor Conde preparó el tema que se corresponde siguiendo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y entonces nos va a hablar de tumores de la notocorda. Por favor. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, continuando entonces con el tema, vamos a hablar el día de hoy de tumores en la notocorda, los monitores, el doctor Pedro Carballo, quien estaba hablando hace unos minutos, el doctor Moisés Getea, el doctor Luis William, la doctora Martelena Costa del equipo de anatomopatólogos y el doctor Carlos Hernández del equipo de imágenes. Además de eso, tenemos el aporte para el día de hoy del doctor José Gabriel Rodríguez, quien también colaboró con la participación en este webinar. Bueno, vamos entonces, el día de hoy vamos a plantearnos los siguientes objetivos. Vamos a definir los tumores en la notocorda, describir las características histológicas comunes de los tumores notocordales, analizar la clasificación según sus patrones radiológicos, clínicos, histológicos y mencionar el manejo y tratamiento para estas lesiones. En los tumores notocordales, en sus características generales, es un grupo de neoplasias raras y de crecimiento lento en el hueso que se derivan de restos notocordales. La notocorda, como podemos ver aquí en rojo, aparece entre la segunda y tercera semana de gestación y va a permitir a través de diferentes factores que ella segrega lo que sería la diferenciación entre lo que es derecho e izquierdo, lo que es dorsal y lo que es ventral. Teniendo en cuenta esto, ella va a involucionar durante el crecimiento del ser humano y en este corte histológico que es de un feto de un embrión de 3 meses de vida, vamos entonces a notar que este núcleo de crecimiento, lo que estamos contando es de la columna vertebral. En el centro de este núcleo de crecimiento vamos a ver esta área que no es nada más y nada menos que lo que va a convertirse además en el disco vertebral, está en su centro la notocorda, ¿ok? Este tejido remanente notocordal que se va a involucionar entre la primera década de la vida y en algunos casos puede mantenerse o persistir durante todo el resto de la vida en el centro del núcleo pulposo, ¿ok? Estas características generales que vamos a ver dentro de los cortes histológicos de las características malignas y benignas de estas entidades son iguales a este corte histológico notocordal. ¿En qué sentido? Vamos a ver vacuolas con un núcleo de citoplasma excéntrico, y este núcleo de citoplasma excéntrico van a ser bastante oscuros, lo que nos van a permitir determinar lo que la presencia de un tejido notocordal. Dentro de la clasificación para los tumores notocordales, vamos a tener una única entidad benigna que está representada por el tumor de células notocordales benignos, y dentro de los cordomas, que son las entidades malignas, vamos a tener 3 según la clasificación de la OMS actual: el cordoma convencional, el cordoma pobremente diferenciado y el cordoma desdiferenciado. Siguiendo con esto, entonces el tumor de células notocordales benigno es una proliferación distinta, intraósea, de crecimiento lento de células notocordales que se comportan de manera asintomática. Este crecimiento lento que va a representar en cada una de las entidades, tanto benignas o malignas, en cuanto a la entidad benigna, vamos a tener que va a tener bordes escleróticos y va a presentarse como asintomático. Es importante tener en cuenta que se va a ver en mayor presencia en sexo masculino en los varones que en las mujeres, y predominantemente a mayores de 40 años. Sin embargo, su incidencia real es incierta, por lo cual pueden aparecer dentro de las primeras décadas de la vida hasta décadas mucho más mayores. Pero su presencia es asintomática y generalmente su diagnóstico es incidental. Algunas presencias son sintomáticas cuando hablamos de lesiones de tumores de células notocordales mayores a 10 milímetros, que pueden entonces producir sintomatología
clínica por su presencia a nivel de lo que sería el sacro, principalmente el clivus, o también a nivel de la columna, en cada uno de sus segmentos, principalmente en columna cervical, en columna lumbar y en nivel del cráneo. Rara vez se presenta postaxial. El origen es desconocido realmente y todas ellas van a presentar van a expresar lo que es una sensibilidad para la inmunohistoquímica con el Bragery y la proteína S100. Tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista imagenológico, en los cortes tomográficos y radiología simple, vamos a ver entonces una imagen lítica, pero con bordes escleróticos, que va a estar bastante circunscrita, principalmente a presencia del cuerpo vertebral. ¿Ok? A nivel de resonancia magnética, vamos a tener también lo que es la presencia hiperintensa en T1 y hipointensa o isointensa incluso en cortes en T2. Estos tumores, cuando superan el tamaño a mayores a 10 milímetros, pueden estar incluso infiltrando ligeramente las partes blandas, por lo cual pueden tener presentaciones clínicas sintomáticas. Esta presentación que tenemos a continuación en estos diferentes cortes de resonancia magnética son un trabajo del tumor benigno de células notocordales, una presentación clínica de la revista de Radiología en 2018 de España. Ellos también nos presentaron lo que serían estos cortes, que es la evidencia real de lo que podemos ver de entonces un tumor de células notocordales benigno, donde vamos a ver la presencia de un corte histológico de células notocordales con esas vacuolas, con núcleos excéntricos, ¿ok? Pero ella va a estar rodeada de un tejido óseo, el cual no se encuentra lesionado por el mismo crecimiento de esta lesión. Más bien, ellos van a intentar contener a esta lesión. Es importante tener en cuenta que va a ser positivo para la inmunohistoquímica con la proteína S100 y positivo también con el Bragery. Su diagnóstico diferencial vamos a tenerlo con respecto a lo que es el hemangioma, debido a que como el hemangioma también se puede presentar de manera hiperintensa en cortes de resonancia magnética en T1 y de pequeñas lesiones, a nivel de pequeñas lesiones en el cuerpo vertebral, se asemeja mucho, pero referente al corte histológico van a ser completamente diferentes. Por supuesto, su hermano, el cordoma, que es la presencia maligna, tiene mucha significancia. Ya vamos a ver a continuación las diferencias imagenológicas que son mayor crecimiento lítico y mayor presencia de mayor infiltración. Los restos notocordales que habíamos comentado en el inicio a nivel de lo que sería el núcleo pulposo, pero estos restos notocordales también pueden ser presentes en algunas lesiones, en algunas presencias a nivel de lo que es el cuerpo vertebral, dando un diagnóstico ciertamente diferencial entre tumores células notocordales benignos y los restos notocordales, y también con la encordosis filosophora, que en algunas literaturas lo llevan de la mano, o sea, haciendo el mismo diagnóstico, el tumor de células notocordales benignos con el encordosis filosophora. El carcinoma metastásico por esa presencia a nivel de lo que serían los cuerpos vertebrales, de imágenes líticas en el cuerpo, y el condrosarcoma de células claras por su presencia también radiológica e incluso por su presencia en los cortes histológicos, ya que el condroma de células claras también va a tener ese tejido condroide que puede en algunas veces acompañar a todas estas lesiones notocordales, incluso el tumor de células notocordales benignos, pero va a tener una diferencia clínica bastante importante, incluyendo la inmunohistoquímica, que nos va a dar el diagnóstico diferencial de estas lesiones notocordales. Su pronóstico es excelente, ya que se ha visto que no crece, tiende a mantenerse de comportamiento completamente benigno. Sin embargo, en algunas literaturas actualmente lo presentan como una posible etapa previa a lo que sería la evolución hacia el cordoma. Hablando entonces de lo que es el cordoma, esa presencia maligna, es un tumor maligno primario de hueso con fenotipo que recapitula a la notocorda y generalmente surge dentro de los huesos del esqueleto axial. Podemos ver entonces acá a nivel del sacro como es una imagen lítica en crecimiento bastante importante y que va a tomar en el hueso en general, dando esa imagen lítica sin bordes escleróticos y de crecimiento lento. En algunas literaturas dan mayor presencia del sexo masculino, actualmente también con lo que serían las revisiones de mayor tiempo de envergadura, tiene una misma presencia entre el sexo masculino y el sexo femenino. Su aparición, si bien está entre la cuarta y octava década de la vida, puede aparecer realmente el cordoma en todos los grupos etarios, pero mayor predilección entre la cuarta y octava década de la vida. Representando el 5% de los tumores óseos malignos primarios,
y en el 5% de estas lesiones van a presentarse en menores de 20 años, teniendo en cuenta también que en los pacientes de la primera década de la vida generalmente aparecen más frecuentes en la base del cráneo. Su presencia en frecuencia es mayor en el 65% presentes en el sacro, a nivel de la base del cráneo representa el 30%, ahí tenemos cerca del 90-95%, y el resto queda a nivel de lo que sería la columna, principalmente columna cervical, hacia los pacientes menores de 20 años, y la columna móvil a nivel de lo que sería la columna lumbar. La columna torácica también tiene algún cierto número de presencia, pero es más infrecuente y sumamente raro. Existen cordomas que son extras al esqueleto axial, que son sumamente raros y han sido representados en diferentes artículos y en la literatura, pero es una presencia sumamente rara. Su mayor incidencia también se ve en pacientes con esclerosis tuberosa, que es una entidad autosómica dominante, en la cual también pueden tener presencia de cordomas. Dependiendo del sitio de origen, van a tener una característica clínica. ¿Por qué? Recordemos que estas tienen un crecimiento lento, y al ser de un crecimiento lento, si aparecen a nivel del sacro, donde estábamos diciendo que es un 60-65% de aparición, van a tener presencias a nivel de lo que sería la compresión de diferentes raíces, o también el comportamiento por esa compresión de lo que serían relajación de esfínteres fecales y urinarios, o también incluso la difusión eréctil, siendo una de las presentaciones clínicas que puede presentarse por sus ubicaciones. Además, en sus presentaciones a nivel de la columna o la base del cráneo, pueden tener, dependiendo de su ubicación, con respecto a las ramas nerviosas que estén comprometidas. Como digamos, entonces estas son lesiones LITS de crecimiento lento, pero con respecto al cordoma, su crecimiento o su lesión de forma lítica es mucho más extensa, y se ve generalmente contenida por lo que vendría siendo el periósteo, pero esto no va a limitarlo, sino que ya va a seguir haciendo un crecimiento expansivo, y va a mantenerse esa lesión lítica, tanto en cortes tomográficos como en las imágenes radiológicas. Es importante tener en cuenta diferenciado, que recordando lo que era el condrosarcoma desdiferenciado, cuando estábamos hablando de aquella oportunidad, de un tejido, en este caso de un cordoma, y alrededor de un sarcoma de alto grado, y acompañado, yuxtapuesto, un cordoma, dando entonces a lo que sería la presencia de un cordoma desdiferenciado, que es una de las entidades más malignas dentro de los cordomas. Existe una entidad también conocida en algunas partes de la literatura, no determinada por la Organización Mundial de la Salud, que se conoce como cordoma condroide. Este cordoma condroide no es más que la presencia de un cordoma con un tejido que asimila o asemeja a lo que sería el tejido condral, ¿sí? Teniendo en cuenta que la proteína S100 es también positiva para todos los tejidos condrales y va a ser positiva para el cordoma condroide, es bastante evidente ver que esto va a ser positivo también para ese tejido condral. Actualmente, algunas literaturas mantienen este concepto de lo que sería el cordoma condroide.
El cordoma pobremente diferenciado, desde el punto de vista histológico, vamos a ver esas pequeñas vacuolas de cortes histológicos y podemos ver son las filiciforas que pueden darnos la representación hacia un tejido que es ligeramente cordoma, pero entonces tenemos que solicitar estudios inmunohistológicos especiales como la queratina, la cual es positiva, y el Braithwaite, el cual también es positivo. En algunos cordomas pobremente diferenciados, el INI1 puede ser ligeramente positivo, dándonos entonces un diagnóstico diferencial con el tumor rhabdoideo teratoideo atípico, el cual no es positivo para el Braithwaite. El adenocarcinoma metastásico, por supuesto, entre los diagnósticos diferenciales, por su característica lítica, por su crecimiento, pero en sus cortes histológicos vamos a ver que no tienen la presencia similar de esas vacuolas del cordoma. El condrosarcoma también por su crecimiento y por esa presencia de la proteína S100 y por algunas características con el tejido condral que puede estar presente o no, pero tenemos que el Braithwaite es positivo y entonces nos da la diferencia hacia lo que es el cordoma. Y por supuesto la entidad benigna de estas que hemos hablado anteriormente, que en su diagnóstico diferencial es por ese crecimiento que es más lento y esas imágenes que no son tan líticas de bordes escleróticos que nos van a mantener que es una entidad benigna. El tratamiento, el estándar de atención es la combinación de una cirugía más radioterapia actualmente. No se dispone de una quimioterapia efectiva, excepto en algunos cordomas mal diferenciados, en los cuales estamos hablando que es un sarcoma de alto grado y entonces por lo cual se acompaña también de quimioterapia pre o post, o incluso pre y post, pero en este caso de los cordomas mal diferenciados. Teniendo en cuenta esto, lo general que se está utilizando actualmente es la combinación de cirugía más la radioterapia. El pronóstico, afectado por la ubicación, el tamaño y la resecabilidad del tumor, vamos a tener un pronóstico diferente. Con respecto a los cordomas sacros, es el de mejor pronóstico y la supervivencia es más larga. Las tasas de supervivencia actuales van desde los 5 y los 10 años y oscilan entre el 60 al 95% y el 40 al 60% respectivamente, teniendo un menor grado de pronóstico en cordomas sacros cuando la resecabilidad no se puede hacer de manera completa. Con respecto a la columna móvil, la tasa de supervivencia es de 5 años, entre el 55%, con una tasa de recurrencia local que oscila entre el 62 y 75%. Esto es mucho más largo, mucho más grande que el anterior, que con respecto al sacro. ¿Por qué? Porque su resecabilidad también va a depender un poco de lo que sería el comportamiento del la lesión. Con respecto a la base cráneo, los tumores grandes, el sexo femenino y la edad mayor a 40 años se asocian con un peor pronóstico y generalmente estos tumores actualmente se utilizan con radioterapia o con terapia de protones o con bisturí de gamma para el tratamiento de los tumores en la base del cráneo con respecto a los cordomas. El cordoma condroide tiene la misma supervivencia que el cordoma convencional. En cambio, el cordoma desdiferenciado tiene el peor pronóstico de todos los cordomas. Disemina sistémicamente entre el 90% de los casos. O sea, él tiene un alto grado de metástasis. El pronóstico también, que con respecto a las tasas de metástasis, varía según el tipo de lesión, entre el 5 al 43%, siendo más alto, como habíamos comentado, en el cordoma desdiferenciado. Y los sitios más comunes para la metástasis de esta lesión incluyen el pulmón, la piel y el hueso. Para llevar a casa, estas son lesiones raras que pueden afectar el hueso. Su diagnóstico correcto está ligado a la utilización de inmunistoquímica y pruebas especiales y se recomiendan equipos especializados en oncología ortopédica y equipos multidisciplinarios, incluyendo cirujanos de columnas, neurocirujanos para podernos ayudar. Y es muy importante tener también un equipo de radioterapeutas que nos permitan también ayudar en este tipo de pacientes. Las referencias. A continuación vamos a hablar también de lo que serían diferentes casos clínicos presentados gracias a la colaboración de la doctora Martelena Costa y el doctor José Gabriel. Primer caso clínico es un paciente masculino de 59 años de edad quien acude con esta lesión en sacro. Vamos a ver entonces esta imagen lítica de crecimiento incluso que involucra las partes blandas. En el corte anatomopatológico vamos a ver la presencia de diferentes áreas de necrosis con también un tejido mixto o mixoide, pero que al corte histológico vamos a ver esas diferentes vacuolas que estábamos comentando con ese tejido que nos va a permitir ver los núcleos
a nivel excéntrico, pero con diferentes atipias celulares y presencias que nos van a dar el diagnóstico de lo que sería un cordoma. En este caso lo que realizaron fue una sacrectomía. Este caso también es presentado por el doctor José Gabriel Rodríguez. Vamos a ver entonces que en las imágenes, en los cortes, vamos a ver imágenes líticas importantes, que incluso en la tomografía con reconstrucción 3D, vamos a ver esa imagen lítica tan importante que involucra lo que es el sacro, por lo cual el paciente fue llevado a mesa quirúrgica y podemos ver entonces cómo lo que les estaba comentando, el periósteo va a funcionar como una capa que va a cubrir completamente a la lesión y va a permitirnos también ser en cierto sentido el margen de la resecabilidad, para permitir hacer entonces la resección de la lesión. Al hacer la exéresis vemos el tamaño grande de esta lesión, que es incluso más grande de 6 centímetros, con su tejido que es bastante amorfo. Este paciente se le realizó también una sacrectomía, esto para el 12 de abril del 2017, esta fue su atención para julio del 2017, donde podemos ver que el paciente marcha sin ningún problema, donde no tiene algún tipo de limitación a nivel de los miembros inferiores, y es un paciente que se considera apto para poder mantener su estilo de vida de la manera más normal posible. Último caso clínico que vamos a continuación, también presentado por la doctora Martelena, nos colaboró con esta imagen, que es un corte tomográfico donde vemos entonces una lesión lítica de crecimiento que incluso involucra las partes blandas en la cara anterior de la columna torácica. Entonces, en el corte histológico vamos a ver entonces esas vacuolas y la presencia de diferentes tipos de tejido, de un tejido mixoide, ¿ok? Que también nos da el diagnóstico diferencial hacia lo que vendría siendo el cordoma. Y en este caso también se realizó una exéresis de la lesión. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, algo que... Bueno, muchas gracias al doctor Luis Conde por su presentación. Quizás podemos suspender el compartir la pantalla. Bueno, no veo que haya preguntas en el chat. Bueno, esta es una patología, obviamente, pues, dentro de lo que es la clasificación de los tumores óseos y que afecta estrictamente, prácticamente, lo que es la columna. De modo que es un área en donde los que tienen más experiencia son aquellos que han tenido su desempeño en esta área. Vamos a aprovechar la presencia del doctor José Gabriel Rodríguez para ver si él tiene algo que comentar. Permiso, contamos con 10 minutos para feedback. Contamos con 10 minutos para feedback, doctor Pedro. Bueno, vamos a esperar a ver cómo nos desarrollamos estos primeros 5 o 7 minutos para ver si debemos conectar a... Bueno, Okay. yo creo que fue una presentación bastante completa la del doctor Conde. En lo que respecta, bueno, como él bien lo dijo, la lesión tumoral notocordal más frecuente es el cordoma sacro y el convencional en este caso, que se presenta en su gran mayoría como él también lo dijo, en la región sacra, ¿no? Son lesiones de pero muy lento crecimiento. De hecho, hay publicaciones que hasta un paciente cuando se le hace el diagnóstico, la biopsia, ya ha visitado por lo menos unos 5 cirujanos de columna, es la media, porque es un paciente que presenta cierta lumbalgia, dolor no bien definido. Se le piden los estudios, a veces no se le hace mucho énfasis en lo que es en la parte sacra, debido a que en la parte sacra hay el hueso no es tan compacto, es un hueso más poroso, y observar una lesión lítica de entrada es como medio complicada, ¿no? Entonces, básicamente, el diagnóstico se hace ya cuando la lesión está bastante avanzada, cuando hay hasta una deformidad plástica, o sea, un aumento de volumen a nivel de la región sacra, y bueno, eso va acompañado con dolor, ¿no?
Y bueno, nada, ahí el doctor también presentó los dos casos esos de sacrectomía. Son cirugías de gran deporte que hay que tener sobre todo cierto backup institucional, o sea, mucha sangre, hay que tener cierta pericia desde el punto de vista quirúrgica. Y son también cirugías muy mórbidas para el paciente, debido a que por lo menos las sacrectomías se dividen en totales o subtotales. Dentro de la sacrectomía total, ¿no? Subtotal, ya estamos haciendo la rizotomía de las raíces nerviosas de S2 y S3,